este vídeo queremos hablar de los viajes durante el COVID, desde marzo hasta ahora, que es abril, o sea, un año. Hola, hola. Yo soy Javi. Yo soy Denise. Vecinos. No. Y esto es cuaderno de viaje. Ahí vamos a decir Sí. a ver. Vale, vale. Cuaderno de viaje. Y esto es Cuaderno de viaje. Queremos contaros que hicimos 2 viajes durante el COVID y que tuvimos otro viaje que aplazarlo 2 veces. Pero primero me gustaría hablar de unas encuestas que hemos hecho en Instagram. Estamos aquí para que os acordéis de seguirnos y también, ya que estamos, De suscribiros. suscribiros al Me canal, gusta, darle la like. campanita. La primera encuesta que quiero mencionar es si os habían cancelado viajes durante el COVID. Casi un 40% de los votantes dijeron que no habían reservado viajes durante el COVID. Aunque esto pasó en marzo, tampoco tenían reservados ningún viaje para verano ya. Luego, ¿qué ha pasado con esos viajes que teníais y que cancelasteis? Pues para muchos no ha pasado nada porque no los tenían. Para el 50% no ha pasado nada. Para el otro, un 70% de los votantes dijeron que le habían dado un bono, que le habían aplazado las fechas o que directamente lo daban por perdido. Ninguno de ese 70% había conseguido su dinero. Bueno, vamos a empezar por el primer viaje que hicimos durante el COVID, que fue en agosto. En verano hubo un poco más de relax. Para nada queremos decir que nos tomemos esto como el COVID no existe, no pasa nada. No pensamos eso, ni somos rollo Negacionistas. negacionistas. Pero creemos que ya ha llegado un punto en el que tenemos que vivir con esta pandemia. Bueno, no vamos a entrar tanto en... Política. Sí. Nuestro primer viaje que hicimos con el COVID fue a Andalucía en agosto. Un viaje en coche de 6 días. Precipitado. Y graba como gira. ¿Para el otro lado? Mira, mira cómo se mueve todo. Sigue, sigue, sigue. ¡Están los pinchos! Un poco nuestra experiencia con el COVID fue muy similar a si hubieras hecho un viaje sin COVID. Verá. Por ejemplo, alquilamos un coche para este viaje. ¿Diferencias del coche de alquiler? Estaba precintadito, Sí, estaba precintado. como desinfectado, Como limpio de virus. limpio de COVID. Pero sí que hubo una parte del viaje que fue el momento que más sentimos el COVID. Fue llegando al pueblecito de Soportújar. Desinfectaban el coche para poder entrar al pueblo. Sí que es cierto que ahí nos sorprendimos. Sevilla, llegamos y no había nadie en la calle. Y creíamos que era por el COVID. Nos dijeron que era por el calor, que lo más raro era que estaba todo cerrado. Todo era bastante normal, no vimos nada. El Alhambra estaba llenísimo de gente. Y luego se reconquista en O 1200. sea, prácticamente yo había ido anteriormente y no vi la diferencia. En los hoteles, pues es que más de lo mismo. Total, que en sitios públicos lo único nuevo que había que hacer era llevar mascarilla y desinfectarse las manos con un gel. El siguiente viaje que hicimos fue a Lanzarote. Este viaje lo teníamos para marzo. Proclamaron el El estado de 13 de alarma. marzo fue el estado de alarma y nosotros salíamos el 14. Entonces no sabíamos si íbamos a poder volver. Si hubiese sido un vuelo directo Valencia-Lanzarote, pero es que había que atravesar comunidades porque salíamos desde Barcelona. Perdimos el vuelo de Vueling, de ida. Claro, porque el vuelo sí que salió. Claro, entonces el de vuelta sí que podíamos haberlo recuperado. Nos salía más rentable cogerlo directamente nuevo. Lo que sí que pudimos recuperar fue el hotel. O sea, estuvimos una semana llamando para Gastamos conseguir. 20 euros en llamadas. No sabían realmente cómo reaccionar. Aún así, al final, después de mucho insistir... Consejo de Denise para las que contestasteis a las encuestas de Instagram. Ser malos. Ya está. ¿Qué pasó allí con el COVID en Lanzarote? Ahí sí que lo notamos más. Es cierto que eso fue ya en septiembre. Llegamos al aeropuerto. Lo primero es que los aeropuertos estaban súper vacíos.
Os vamos a ir dejando imágenes de estos viajes. No grabábamos allí como estamos haciéndolo ahora porque no teníamos un canal, así que no vais a ver imágenes como en los próximos vídeos o como el que habéis visto de la acampada. Pasamos todos los controles y nada más que eso, o sea, no había ningún control extra por nada del COVID. Una vez llegada a la puerta de embarque, tampoco nos pidieron nada ni nos tomaron la temperatura. ¿Sí, nos tomaron la temperatura? No. Ni prueba, ni gel, ni nada, solo con tu mascarilla y entrada. Sin distanciamiento social. O sea, las mismas colas que se hacían para entrar a los aviones anteriormente. Al entrar en el avión lo mismo. Y bueno, o sea, había gente que la mascarilla se la bajaba de vez en cuando. Para que no se oiga. Mica. Allí lo que nos pasó es que teníamos un hotel reservado y al llegar a ese hotel solo estaba el recepcionista. Llegamos y nos dijo, os voy a dar una buena noticia. Nosotros no entendíamos muy bien qué estaba pasando. Os vamos a cambiar a otro hotel y es de una calidad superior tal. Llegamos a otro hotel que la verdad súper chulo. Os vamos a dejar las imágenes también, como unas villas. Son apartamentos. Bueno. Aquí estamos. Como una salita. Una habitación. Realmente teníamos otro hotel mucho peor, pero parece ser que como ni Dios, pues no han dado este. Ahí estamos. Y el baño. Con unos toboganes. Que descubrimos el tercer día. Lo que vimos allí, la diferencia de los hoteles, sobre todo el buffet, a la entrada te tenías que echar gel y te ponías unos guantes. Tampoco lo tenían muy controlado porque alguna de esas veces se nos olvidó, porque yo creo que es la costumbre y nadie nos dijo nada. Quiero eso, quiero eso. Yo quiero esto de aquí. ¿Qué es esto? ¡Ay! Porque se ha llevado... Y el hotel estaba súper vacío. Como decían que normalmente 1100 personas, Y ¿no? éramos como 20. Sí. Hicimos una excursión del barco. Es cierto, hicimos una excursión en un catamarán que tenía todo incluido y buffet, o sea, comida y todo. El 90% del tiempo no llevabas mascarilla. Esta mierda que me Yo que duro va. Barco privado. Ha entendido que nos quedemos porque bebemos, ¿no? Por último queríamos hablar de un trocito de un viaje que queríamos hacer a Tailandia y teníamos para julio de 2020. Julio de 2020. Claro. A ver, julio de 2020. Si queréis ver el siguiente vídeo y enteraros del resto que nos vamos a contar ahora, Tenéis que tenéis que suscribiros y activar la campana para que os llegue la notificación. Yo quiero empezar un juego para el próximo vídeo, que es que en los comentarios me digáis qué creéis que salió mal de la cancelación y lo confirmaremos. ¿Los vuelos otra vez? ¿Algún hotel o alguna excursión? Ahora ya tenemos nuevas fechas. Si os ha gustado este vídeo y os ha dado un poquito de información sobre viajes durante el COVID, suscribiros, dadle a la campanita, dadle like, nos vemos pronto. A viajar que se puede. ¡Adiós! Adiós. Oye, tengo la nariz un poco quemada. ¿Repetimos el vídeo?